Hola, buen día a todas y a todos. Mi nombre es Víctor Cepeda Medina y el día de hoy les expondré el artículo titulado Rehabilitación cognitiva de pacientes con alteraciones perceptivas sobrevivientes a ictus isquémico, realizado por las doctoras Marcia Sandra Hernández Sayas, Laritza Zurita Mesa, Elizabeth Lobanina Suárez e Isabel Adela Vigil Zuleta. Se realizó una intervención terapéutica en 30 personas con déficit motor como hemiplegia, que es el trastorno en el que la mitad del cuerpo está paralizada, o hemiparesia, que ésta se refiere a la disminución de la fuerza o parálisis de un brazo y una pierna del mismo lado del cuerpo. Estas personas fueron sobrevivientes a ictus isquémico, que se refiere a la obstrucción de una o varias arterias cerebrales, lo que provoca una insuficiencia de riego sanguíneo. Con ello hay daño neuronal y esto provoca déficit o pérdida de alguna de las capacidades. Y bueno, pues ictus isquémico fue irrigado por la arteria cerebral media con alteraciones perceptivas. Estas personas fueron atendidas en el Hospital General Docente Dr. Juan Bruno Sayas Alfonso de Santiago de Cuba, desde enero a noviembre del 2016. Durante este periodo, los participantes acudían a evaluaciones para evaluar, valga la redundancia, la efectividad del tratamiento rehabilitador. En la muestra fue dividida en dos grupos, uno de control y otro de estudio. De 15 integrantes cada uno, el grupo control recibió tratamiento convencional y el grupo de estudio se le agregó, además del tratamiento convencional, terapia ocupacional asociada a la rehabilitación cognitiva. La heminegligencia resultó ser la alteración perceptiva más frecuente con un 63,4%, que serían 19 participantes, y al finalizar el tratamiento el grupo de estudio mostró una mejor recuperación funcional, que sería el 93,3%. A partir de esto queda demostrada la eficacia de la rehabilitación convencional integrada a técnicas cognitivas y terapia ocupacional. La persona con heminegligencia presenta dificultad para orientarse, actuar o responder a estímulos o acciones que ocurren a partir de una lesión hemisférica que no se debe a trastornos sensoriales o motores. Y bueno, esto repercute en la independencia de las actividades diarias y se estima que del 25 al 20% de las personas con accidentes cerebrovasculares desarrollan este trastorno. La heminegligencia está frecuentemente asociada a la anosognosia, y antes de explicar su asociación me gustaría explicar que la anosognosia es la falta de conciencia o subestimación de un déficit específico en el funcionamiento sensorial, perceptivo, motor, afectivo o cognitivo debido a una lesión cerebral. Volviendo a la asociación que existe entre la negligencia y la anosognosia, es que constituye un síndrome cognitivo-conductual caracterizado por déficit de atención. En el método, como lo había mencionado anteriormente,
se realizó una intervención terapéutica en 30 personas con déficit motor, sobrevivientes a ictus isquémico irrigado por la arteria cerebral con alteraciones perceptivas, como negligencia sensorial, atencional o anosognosia. En el Hospital General Docente del Dr. Juan Bruno Salles Alfonso de Santiago de Cuba, de enero a noviembre del 2016, con visitas a evaluar la efectividad de la rehabilitación cognitiva. La muestra fue dividida en dos grupos homogéneos y sobre la rehabilitación, estos asistieron a 5 sesiones semanales de lunes a viernes en 3 ciclos o 3 cortes evolutivos, que fue el inicial, el intermedio, que fue a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento, y el final a los 6 meses, donde cada uno tenía un total de 30 sesiones, que al final fueron 120, que serían los 6 meses que estuvieron en el tratamiento. Estos dos grupos fueron el grupo A, que es el de control, y el grupo B, que fue el del estudio. El grupo A recibió terapia convencional, que consistía en posturas correctas de alineación de cúbito, sedentación, bipedestación, calor infrarrojo en el hemicuerpo afectado y cinesiterapia. Por otro lado, el grupo B, que fue el del estudio, recibió terapia convencional y actividades de terapia ocupacional. Según la Organización Mundial de la Salud, la terapia ocupacional es el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud, favorece la restauración de la función, suple los déficits invalidantes y valora los supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor independencia y reinserción posible del individuo en todos los aspectos: laboral, mental, físico y social. Y lo que se utilizó en este estudio fue el aspecto del cuidado personal, el vestirse, el comer, el conducir una silla de rueda por ellos mismos. Además de que la persona tuviera conciencia de la limitación que tiene y la reestructuración y modificación de su ambiente para que se desenvuelva de una mejor manera en él. Y además de la acomodación de las tareas, que sería una personalización de sus actividades y además del uso de ayudas externas cuando éste las necesite. Y bueno, ahora les muestro unas imágenes como ejemplo de lo que se pudo haber hecho en el estudio. Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron la escala del ictus del Instituto Nacional de Salud, que esta evalúa de manera cuantitativa el déficit neurológico tras un accidente cerebrovascular, que puntúa, por ejemplo, muy grave mayor de 25 puntos, grave de 16 a 25 puntos, moderada entre 5 y 15 puntos y ligera menor a 5 puntos. También se utilizó el índice de Bartel para evaluar las actividades de la vida diaria, para cuantificar su nivel de independencia. Al igual, se utilizó el test de bisección de líneas para confirmar o no la presencia de heminegligencia, y también se utilizó la escala de BISAC con preguntas específicas para determinar en grados la anosognosia, desde la no anosognosia hasta la anosognosia pura. En los resultados, bueno, primeramente en la muestra predominó el sexo masculino con un 56,7% sobre el femenino. Existieron pocas diferencias significativas
El grupo de edad fue de 70 a 79 años con un 43,3% y con una media de 73,3 años para las femeninas. Bueno, como se había mencionado, en la muestra existieron 30 participantes, 19 con heminegligencia y 11 con anosognosia. Estos fueron divididos en dos grupos, el grupo A control, el grupo B estudio, y en el grupo A 9 participantes tenían heminegligencia y 6 anosognosia, y en el grupo B 10 participantes tenían heminegligencia y 5 anosognosia. En total 15 en cada grupo. En la tabla 1 podemos observar el índice de Barthel al inicio y al final en pacientes con heminegligencia según grupos de tratamiento. Al inicio podemos ver que tanto el grupo A como el grupo B no contaban con participantes considerados independientes, comenzando con el grupo A, que contaba con 2 personas de pendiente leves, 4 dependientes moderados, 4 personas, 2 personas de pendiente grave y una persona dependiente total. En total fueron los 9 participantes, que son el 100% de ese grupo. En el grupo B existieron también 2 personas dependiente leve, 5 dependiente moderado, 2 personas dependiente grave y una dependiente total, que serían 10 personas con el 100% de ese grupo. Por otro lado, al final encontramos que tanto el grupo A como el grupo B cuentan con una persona considerada ahora independiente, 7 personas en el grupo A dependiente leve y una persona en el grupo A dependiente moderado. Por otro lado, en el grupo B, 8 personas son consideradas como dependiente leve y una persona dependiente moderado. El valor P fue igual a 1,000, que equivale a sin significación estadística entre los tratamientos aplicados. En la tabla 2 se muestra el índice de Barthel al inicio y al final en pacientes con anosognosia según grupos de tratamiento. Al inicio, tanto el grupo A como el grupo B no contaba con participantes independientes. En el grupo A, 2 personas eran consideradas dependiente leve, 3 personas dependiente moderado y una persona dependiente grave, con un total de 6 personas, que sería el 100% de ese grupo. Y en el grupo B, una persona era considerada como dependiente leve y 4 personas como dependiente moderado, que en total son 5 personas, que equivalen al 100% de ese grupo. Y al final, tanto el grupo A como el grupo B contó con personas consideradas independientes. En el grupo A, una persona fue considerada independiente, 4 personas fueron consideradas dependiente leve y una persona dependiente moderado, que son las 6 personas que equivalen al 100% de ese grupo. Y en el grupo B, 2 personas fueron consideradas independientes y 3 personas fueron consideradas dependiente leve, que equivale al 100% de ese grupo, que son las 5 personas. Y su valor P fue igual a 1,0990, que equivale a sin diferencia estadísticamente significativa entre las terapias aplicadas. En la tabla 3 podemos observar a los pacientes con heminegligencia según la escala del ictus del Instituto Nacional de la Salud al inicio y al final del tratamiento.
Bueno, al inicio tanto el grupo A como el grupo B se puede observar que no está la categoría de muy grave, y esto es porque ni uno de los participantes estuvo incluido en esta categoría, por lo cual no se reflejó en la tabla. Entonces podemos ver que en el grupo A fueron incluidas en la categoría de grave 3 personas, 5 personas en moderada y una persona en ligera, dando un total de 9 personas, que es el 100% de ese grupo. Y en el grupo B podemos ver que igual fueron 3 personas incluidas en la categoría de grave, 6 por otro lado en la categoría moderada y una persona en la de ligera. Equivale al 100% de ese grupo, que son 10 personas. Por otro lado, al culminar el estudio, en el grupo A, 3 personas fueron incluidas en la categoría de moderada y 6 personas en la categoría de ligera. Y en el grupo B, 2 personas fueron incluidas en la categoría de heminegligencia moderada y 8 personas en la categoría de heminegligencia ligera, que equivale al 80% de ese grupo, y en total son las 10 personas y el 100% del grupo. El valor P fue igual a 0,0054, y al ser el 80% de ese grupo el que tuvo una gran mejoría, esto habla a favor de este programa. La última tabla nos muestra a los pacientes con anosognosia según la escala del ictus del Instituto Nacional de la Salud al inicio y al final del tratamiento. Al inicio podemos ver en el grupo A una persona considerada con anosognosia grave y a 5 personas consideradas con anosognosia moderada. En total son los 6 participantes, dando el 100% del grupo. Y en el grupo B existieron 5 personas con anosognosia moderada, que equivalen estos al 100% del grupo. Y al final, en el grupo A, se observa que 4 personas fueron incluidas en la categoría de anosognosia moderada y 2 personas en la categoría de anosognosia ligera. Y en el grupo B, el 100% del grupo al final fueron incluidos en la categoría de anosognosia ligera, con un valor P igual a 0,0079, que resulta estadísticamente significativo. Bueno, la conclusión fue que el grupo B contó al término con un número mayoritario de hemipléjicos, negligentes y anosognósicos en la categoría satisfactoria, con 14 casos que equivalen al 93,3% respecto al grupo A, con 7 que equivalen al 46,6%, con significación estadística de P igual a 0,00302. En el grupo A obtuvieron calificación no satisfactoria 8 pacientes, que equivalen al 53,3%, y solo uno en el grupo B, que equivale al 6,6%. Estas autoras concuerdan con Navarro y otros, quienes mencionan que existe una mayor recuperación de negligencia que se produce entre los primeros 3 a 6 meses tras la lesión, y finalizan mencionando
que la rehabilitación convencional, enriquecida con técnicas cognitivas, demuestra mayor eficacia en la recuperación funcional de los pacientes sobrevivientes al ictus isquémico que presentaron alteraciones como heminegligencia y anosognosia. En mi reflexión personal, considero que el artículo fue interesante, ya que muestra la importancia de la rehabilitación neuropsicológica, puesto que es observable las diferencias que existieron entre un tratamiento y otro.